Buenas tardes a todas y a todos. Vemos que estáis conectando micros y cámaras y que estáis entrando y empezamos en un minuto. Hola Sonia y hola David, os vemos en pantalla. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues si os parece vamos a ir empezando, ¿vale? Como habéis sido puntuales y mientras hacemos la presentación, se va incorporando el resto de inscritos. Hoy empezamos con el programa Diálogos con el Territorio en esta edición de 2021. Ya hemos realizado a lo largo de los meses previos toda una serie de acciones dirigidas a los agentes del ecosistema y al resto de técnicos interesados e interesadas en este tipo de temáticas que tratamos en estos diálogos con el territorio. Y hoy la jornada que tenemos esta tarde lleva por título Acciones de emprendimiento de entidades privadas vinculadas al territorio, en la cual contaremos con 4 casos de entidades con las cuales vamos a poder además generar un punto de encuentro y de debate tras sus presentaciones. Bueno, diálogos con el territorio, el resto de acciones que hacemos desde el año pasado se enmarcan en las acciones que CE y Adelipse y GRIDET organizamos, como os comentaba, dirigidas a los agentes del ecosistema. Yo en mi caso soy Jordi Tormo de CE y Valencia. Bueno, nos acompaña José Domingo Martínez de Adelipse y Diputación de Valencia y de cargo de GRIDET Universidad de Valencia. Y bueno, el programa es un programa que está financiado a través de IBACE, de la Sanidad Valenciana, y que, bueno, en su política de ayudar a los agentes del ecosistema, en base a la colaboración que tenemos con IBACE, se organizan todo este tipo de jornadas y de encuentros dirigidos a los agentes para compartir experiencias, poder debatir y poder trabajar en materia del futuro que queremos para nuestro territorio. Yo por mi parte nada más agradeceros a todas y a todos vuestra asistencia a esta jornada, a los ponentes y especialistas que intervenís también, a José Domingo y a Ricard, como siempre, por participar en la organización de este tipo de eventos y de jornadas. Y nada, José, te paso la voz y el testigo y empezamos con la sesión. Un saludo. Gracias, Jordi. Buenas tardes a todas y a todos. Bien, poco más que comentar a lo que ha planteado Jordi. Simplemente, pues yo creo que esta tarde tenemos una excelente oportunidad de conocer a un cuarteto de emprendedores y de jóvenes innovadores que creo que tienen unas propuestas realmente interesantes para que aquellos territorios que lo consideren oportuno puedan plantearse diferentes opciones de acciones relacionadas con el emprendimiento. Y además creo que es un buen momento para traer a este ciclo de diálogo con el territorio, estas propuestas de entidades privadas, porque estamos en el momento aparentemente idóneo, bueno, lo ha sido siempre desde mi punto de vista, pero quizás ahora mucho más, con el tema de los fondos de recuperación, de los fondos Next Generation, que plantean la necesidad casi obligatoria de que los diferentes actores del territorio, tanto públicos como privados, en este concepto tan dinámico y bonito de la gobernanza multinivel, que no deja de ser otra cosa que la colaboración público-privada, pues entre todos seamos capaces de definir proyectos estratégicos, territoriales, este sentido de generación de actividad económica, de generación de emprendimiento y que además sea pues, duradero, ¿no? Que sea sostenible, si puede ser de triple impacto mejor, tanto social, medioambiental como económicamente. Y bueno, pues yo creo que hay que pasar de las palabras a los hechos y por eso queríamos contar hoy con estas entidades para que os contaran de primera mano cuáles son sus propuestas. Nosotros, desde la Diputación de Valencia, estamos iniciando conversaciones con ellos para establecer algún tipo de proyecto de colaboración, también con Divaterra, que veo por aquí a Fidel. Y bueno, nada, invitaros y animaros a que escuchéis, pero que sobre todo cuando finalicen sus 4 exposiciones, que abramos ese
turno de debate para hacer, para que los diálogos del territorio efectivamente sean un diálogo y no simplemente una exposición de iniciativas. Como decía, contamos con un cuarteto que suena excelentemente bien por separado. También espero que alguna vez sean capaces de crear una sinfonía entre los cuatro, un cuarteto de cuerda y que nos ayuden a desarrollar iniciativas de emprendimiento, también con la colaboración evidentemente del CEI, que sabéis todos que es una entidad de referencia en materia de emprendimiento. Y bien, vamos a empezar con Verónica de Ambrogio, ves cómo no lo he dicho bien al final, y mira que he estado ensayando. Verónica de Ambrogio, que es fundadora y directora general de Desarrollo de Nuevos Proyectos y productos de RF Group, sobre todo en materia de proyectos educativos, pero también es cofundadora de la Escuela de Jóvenes Emprendedores, que es un proyecto pionero a nivel nacional, concebido especialmente para ayudar a los jóvenes. Os dejo con Verónica, que durante unos 10 minutos va a exponer cuál es su entidad, cómo es su entidad, qué hacen y cuáles son sus propuestas. Verónica, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, José. Si me escucháis bien, antes de comenzar quiero hacerles una pregunta. ¿Quién ha escuchado alguna vez lo que dice en pantalla? El contenido es el rey. Pueden levantar la mano, los que no tienen cámara pueden hacer la manito. Generalmente estamos en la era del marketing digital, donde todo el mundo nos habla de que el contenido es el rey, los contenidos de calidad son lo más importante. Y yo quiero plantearles que es verdad, en el día de hoy el contenido es el rey, pero en educación el alumno debería ser el rey. Nosotros creemos como Escuela de Jóvenes Emprendedores que todos los jóvenes deberían ser protagonistas de su propia educación y que tengan la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Por eso nosotros en el 2014 creamos RF Group, proyectos educativos, y en el 2016 la Escuela de Jóvenes Emprendedores. Yo soy Verónica de Ambrogio y espero poder resumirles en 10 minutos toda nuestra experiencia y cómo ayudamos a los jóvenes a descubrir lo que es el emprendimiento. Básicamente somos una empresa social donde buscamos que todos los jóvenes tengan las habilidades que necesitan en el siglo XXI y que lamentablemente no están suficientemente contempladas en el sistema educativo. Por eso nos especializamos en cultura emprendedora, en educación financiera, en inteligencia emocional y en inteligencia digital. Pero en realidad lo que nos hace la innovación que nosotros tenemos, básicamente, a pesar de que los contenidos obviamente son muy buenos y todo lo que inculcamos sigue las últimas tendencias, en realidad los contenidos, hay muchas empresas también como nosotros que también son muy buenas, pero en realidad lo que nos hace a nosotros innovadores o lo que nos hace diferentes a los demás es la metodología que utilizamos. Básicamente toda nuestra metodología, que para enseñar lo que es el emprendimiento, está basada en la motivación. Porque no podemos entender emprendimiento si no hay pasión, si no somos capaces de transmitir ilusión, si no somos capaces de convencer a los jóvenes de que el emprendimiento crea riqueza social y realmente hace que una sociedad sea próspera. Nosotros lo que buscamos es que nuestros jóvenes pasen a la acción, sean realmente agentes del cambio, y como nuestra metodología es práctica, usamos la gamificación y el aprender haciendo, realmente hacemos que lo pongan en práctica todo lo que aprenden y realmente transforme sus vidas. Desde el 2016 tenemos más de 13 escuelas en todo el país, en 4 comunidades autónomas. Hemos formado más de 18.000 alumnos entre talleres, actividades, escuelas, en los colegios y en los institutos. Y como somos una empresa social, nosotros creemos que todos los jóvenes merecen tener la oportunidad de formarse en emprendimiento, ganar estas habilidades, y queremos que todas nuestras actividades sean gratuitas. Por eso fomentamos la cohesión entre el sector público, el sector privado, la comunidad educativa y la familia, para que entre todos los sectores podamos impulsar a las nuevas generaciones.
¿Cómo lo hacemos? Gracias a que tenemos aliados y colaboradores, que son entidades que realmente creen en los jóvenes, que realmente quieren impulsarlos y quieren crear una sociedad más próspera para todos. Y como compromiso, digamos, como inquebrantable de nuestra empresa, es que prometemos lo que podemos cumplir y decimos lo que podemos demostrar. Para nosotros el emprendimiento está unido a los valores. No podemos ser emprendedores o buenos emprendedores si no tenemos buenos valores, y eso es lo que inculcamos a nuestros alumnos en las diferentes formaciones. Si vuestro objetivo o dentro de vuestro público queréis beneficiar a los adolescentes, queréis ayudar a los adolescentes a tener una actitud emprendedora, porque recordemos que en nuestro sistema educativo lamentablemente no les enseñan emprendimiento, no les enseñan lo que es la cultura emprendedora, y debemos inculcarlo en el momento cuando están en el instituto o cuando desde antes, cuando son pequeños, para que se den cuenta de que pueden ser artífices de su propio destino. Para ello hacemos actividades en los institutos, tenemos Escape Room Emprendedor, tenemos eventos como el Mentor Day, donde unimos a profesionales con alumnos de bachiller para que les cuenten sus experiencias, para que realmente tenemos un evento de éxitos compartidos que hicimos en la Universidad de Alicante por segundo año ante 900 adolescentes, donde transmitimos lo que es la actitud emprendedora. Y tenemos nuestro programa estrella, que es extraescolar, de 2 horas de duración durante un ciclo lectivo, donde los adolescentes aprenden a desarrollar todo su potencial emprendedor, aprenden los valores y las habilidades de una persona emprendedora, y después lo ponen en práctica a través del design thinking, resolviendo problemas de su comunidad. En los municipios donde se implementa, generalmente está impulsado por entidades o ayuntamientos o cabildos, en el caso de Canarias. Nos traen problemas sociales de su comunidad y los jóvenes aprenden a desarrollar problemas que solucionen problemas de su comunidad, para que se den cuenta que están integrados, de que sus ideas valen y que pueden mejorar su sociedad. Si vuestro público son jóvenes a partir de 20 años hasta 30 años, nosotros les proponemos actividades que se llaman Experiencias MAI, que son módulos de aprendizaje intensivo, donde buscamos realmente cambiar la mentalidad de los jóvenes, donde buscamos a través de la gamificación y de la metodología Aprender Haciendo, buscamos realmente de que cambien su forma de pensar, de que tengan una mentalidad de crecimiento, que tengan un espíritu emprendedor. Les enseñamos a hablar en público, oratoria. Y después tenemos también todas las propuestas online para desarrollar esas mismas habilidades. Gracias a la pandemia hemos evolucionado y pudimos trasladar nuestra escuela de jóvenes emprendedores al entorno online, donde a través de 3 niveles los jóvenes empiezan a ser creativos digitales, a ser ciudadanos digitales y a ser emprendedores digitales a través de resolver retos aprendiendo Design Thinking y Lean Startup de su propia comunidad. Si vuestro público son emprendedores que ya tienen ideas de negocios, tenemos lo que es Talento Emprendedor, que es una lanzadera de proyectos juveniles, donde a través de la motivación, el desarrollo personal, aprenden a llevar sus proyectos emprendedores a la práctica. Todo lo que nosotros hacemos y buscamos es realmente de que los jóvenes se motiven, los jóvenes acudan, porque al serlas tan motivadoras y tan entretenidas y gamificadas y divertidas, los jóvenes acuden, repiten, recomiendan, y nosotros sabemos que las entidades públicas, el problema muchas veces es la financiación, el problema también es el miedo o el reparo que nos da saber en qué invertir ese dinero que tenemos, ese presupuesto. Por eso creemos que juntos con las entidades privadas realmente debemos mostrar una unidad para poder mostrarle a los jóvenes de que estamos todos en el mismo barco para impulsar a las nuevas generaciones. Y como para nosotros, básicamente,
aprender es recordar. Si no somos capaces de recordar, entonces no hemos aprendido. Quiero dejarles como final, porque me gustaría después de que podamos entablar diálogo, que podamos consultar, resolver dudas, quiero dejarle un comentario de Amanda. Amanda fue alumna de la primera promoción en el 2016, cuando nuestra escuela era un proyecto piloto, era una ilusión, era ganas de poder compartir con los jóvenes y compartir la pasión, y este año cumplimos 5 años, y estas son las palabras que ella nos ha dejado. Hola, mi nombre es Amanda y hace 5 años formé parte de esa primera promoción experimental que tuvo nuestra EGE, y he de decir que no sé si hace 5 años podría haber imaginado que hoy en día llegaría a ser educadora infantil y que estaría estudiando magisterio de primaria y que sería tan feliz. Y he de decir que tengo que estar agradecida de todo esto a la EGE, porque en la EGE aprendí cosas que nos enseñan en la escuela, aprendí ciertos valores, cosas sobre la vida que de verdad ojalá se enseñasen, porque me parecen muy importantes, a compartir, a conocer cosas, pero compartir no solo cosas materiales, sino sentimientos, a tener motivación, a trabajar duro y a esforzarse por lo que queremos conseguir, ¿no? A tener metas y objetivos. Y todo esto es gracias a la EGE, así que gracias. Así que casi llegando a los 10 minutos, espero no haberme pasado. Estos son mis datos de contacto, pueden hacer una captura de pantalla. Me encantaría poder ampliar información, estamos a su disposición para todo lo que necesitéis averiguar. Esto fue un pantallazo rápido, más o menos lo que hacemos, pero compartimos pasión, compartimos cultura emprendedora y compartimos ganas de convertir realmente nuestra sociedad, nuestra comunidad en un mundo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Gracias por ajustarte al tiempo y así luego abrir el debate con los asistentes a la jornada. Sin ningún tipo de acepción política, después de la resaca electoral de ayer, he visto que en el mapa Valencia no está pintada de rojo, pues habrá que conseguir que Valencia esté pintada de rojo y que tengamos la Escuela de Emprendedores aquí en Valencia y algunos de los servicios que habéis comentado, porque desde luego fomentar la cultura emprendedora y, por tanto, el desarrollo de habilidades, competencias, pero sobre todo la actitud es la gran generadora de oportunidades, también la gran generadora de oportunidades de emprendimiento y de empleabilidad en definitiva, ¿no? Y en ese sentido creo que hacéis una labor excelente. Gracias, Verónica. Luego abrimos el debate y seguro que te harán algún tipo de preguntas. Bien, Verónica también ha comentado una palabra interesante, que es el concepto de talento emprendedor, y en ese sentido, hablando de talento, que hemos hablado mucho de talento a lo largo de estos diferentes ediciones de los diálogos con el territorio, de las diferentes acciones que organizamos junto al CEI Valencia, Valencia y Alcoy, perdón, Jordi, CEI Alcoy Valencia, ya me acostumbraré algún día. Bueno, pues precisamente contamos con Diego Ruiz del Árbol, que nos va a hablar del talento, de no solo intentar poner en valor el talento, que lo hay y que creo que simplemente hay que intentar activarlo, sino también la posibilidad de que aquel talento que por circunstancias decidió en un momento determinado salir de su territorio y buscar oportunidades fuera de su territorio, especialmente en otros países, bueno, pues Diego planteó con su iniciativa que además la desarrolló en Alemania, y que, bueno, pues que esto le ha llevado a crear Volvemos.org, que ahora nos contará en qué consiste, pero en definitiva generará oportunidades para el retorno del talento, que es tan importante como el aflorar el talento en el territorio. Diego, cuando quieras. Bueno, Diego es emprendedor, evidentemente, no lo he dicho, pero todos son emprendedores. Diego también ha creado sus propias iniciativas, desarrollado sus propias herramientas de software, porque él es ingeniero en informática. Pero bueno, Diego, no hablo más de ti y habla tú ahora. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Encantado de poder estar aquí. Bueno, como ha dicho José Domingo, yo soy el fundador de Volvemos.org. Os voy a compartir mi presentación. Por favor, confirmadme que la estáis viendo. Sí, la vemos. ¿La veis? Diego, perfecto. Muy bien. Pues nada, pues... Bueno, como os decía, yo soy Diego Ruiz del Árbol, soy fundador de Volvemos.org. Os voy a hablar en esta presentación un poquito de mi iniciativa, de la historia y de lo que hemos hecho en estos últimos 6 años.
Soy ingeniero informático de formación y en 2007 pues decidí que tenía que irme yo soy de Madrid y vivía en Madrid, entonces dije pues me tengo que ir y tengo que descubrir el mundo un poco y tengo que conocer otras culturas, entonces se me ocurrió irme a Berlín, ¿no? Allí estuve pues casi 10 años. Y cuando me planteé mi vuelta me di cuenta que los emigrantes que están fuera de nuestras fronteras y quieren volver, pues que no tienen prácticamente ayuda institucional o no tenían una entidad que los representase, ¿no? Y ese es el comienzo del proyecto de Volvemos.org. Como decía, un poco por contextualizar el momento en el que surgió el proyecto, pues cuando yo en 2015 empiezo a plantearme la vuelta, me di cuenta que, según datos consulares, hay más de 2,5 millones de españoles que viven fuera de nuestras fronteras. Me di cuenta que esa generación a la que yo pertenecía, que era la generación de los que emigraron básicamente a partir de 2008, coincidiendo con la crisis económica que tuvimos en España, todas esas personas se habían ido en busca de oportunidades laborales que España no podía ofrecerles, pero muchas de ellas, pasado ya un ciclo laboral y un ciclo personal, pues querían volver, estaban buscando una oportunidad. Yo mismo era uno de esos, ¿no? Entonces me di cuenta que los que en 2008 se fueron recién graduados de la universidad, en 2015 pues tenían 7, 8 años de experiencia laboral, querían volver y no encontraban una oportunidad, ¿no? Y me di cuenta también que no existía entonces ninguna política pública dirigida a favorecer la vuelta de este colectivo. Había políticas asistenciales y ayudas, pues no muy significativas, dedicadas a la inmigración clásica, aquella que se había ido pues durante los años 60 y 70, pero básicamente eran ayudas para volver a jubilarse, no eran ayuda para gente que tenía pues que estaba en el medio de su carrera laboral y quería volver. Entonces, Volvemos nace en Berlín en el 2015, como digo, con el fin de dar respuesta a esta necesidad de favorecer el retorno de todas esas personas en las mejores condiciones posibles. Después de 6 años de trabajo, tenemos una comunidad de más de 13.000 emigrantes que quieren volver y que están buscando actualmente una oportunidad para hacerlo. Cómo ellos se registran en nuestra página web, nos dejan su currículum, pues qué están haciendo, sus expectativas, y esa es la base con la que nosotros trabajamos. Ya que estamos en un evento en el contexto de la Comunidad Valenciana, he sacado los datos a día de hoy. De las 13.000 personas, tenemos 788 que son nacidos en la provincia de Valencia, 379 que son nacidos en la provincia de Alicante y 106 nacidos en la provincia de Castellón. Con lo cual tenemos una representación importante de valencianos y valencianas en nuestra base de datos. En estos 6 años hemos colaborado con 16 administraciones públicas. Por citar algunas, pues a nivel autonómico hemos trabajado con la Junta de Castilla-La Mancha, con el Gobierno Autonómico de Aragón, con el Gobierno Autonómico de Navarra también. A nivel provincial hemos trabajado con el Cabildo de Gran Canaria, hemos trabajado con el Ayuntamiento de Córdoba y con el Ayuntamiento de Barcelona, y también a nivel nacional hemos trabajado con el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, para la que diseñamos e implementamos el Plan de Retorno a España. Y hemos asesorado también a gobiernos europeos, concretamente al gobierno de Polonia y al gobierno de Grecia. ¿Qué hemos hecho para esas administraciones públicas? Básicamente, diseño e implementación de planes de retorno. Es decir, hemos ayudado a las administraciones públicas a que inviertan sus recursos económicos y sus recursos humanos de la mejor manera posible para hacer que el retorno de sus emigrantes sea posible. Entonces, ¿cómo hemos conseguido, a grandes rasgos, que esto ocurra, que realmente el retorno se haga posible? Lo primero es construir nuevas narrativas de la emigración. Cuando en 2008 la gente se fue, pues la gente se fue enfadada un poco, ¿no? Y cuando en 2015 queríamos volver, parecía que el emigrante era casi alguien que se había ido, era casi algo negativo, ¿no? Teníamos pues estos eslóganes de no nos vamos, nos echan, que ponían al emigrante como una víctima. Y nosotros lo que hicimos fue darle la vuelta y presentar al emigrante como alguien que aporta un valor añadido, ¿no? Al territorio al que vuelve, porque ha conocido nuevas metodologías, ha conocido otras culturas y vuelve, digamos, con algo que aportar. Luego, favorecer el contacto entre profesionales y empresas, que es evidente. Incluir el retorno a la agenda política fue algo que nosotros hicimos bastante
activamente, es decir, antes el retorno pues era algo que no se planteaba, ¿no? Y a raíz de empezar a colaborar con administraciones y darle visibilidad, pues parece que fue algo, ahora con el COVID esto ha cambiado lamentablemente, pero durante muchos años tuvo mucha importancia. Luego, fomentar el emprendimiento, este es un evento de emprendimiento y es algo que es fundamental, luego explicaré por qué. Diseñar e implementar políticas públicas de retorno, bueno, un poco lo que ya he contado, en colaboración directa con administraciones públicas, y luchar contra la despoblación. Para nosotros el proceso migratorio se parece mucho a un proyecto emprendedor, ¿vale? Tenemos un informe reciente que nos dice que el 5,5% del empleo en España es de emprendimiento, de emprendedores. Y aproximadamente el 41% de las personas registradas en nuestra plataforma considera el emprendimiento como una opción para su retorno. Y nosotros nos preguntamos por qué hay tanta desigualdad entre estas dos cifras, por qué solo el 5% del empleo en España es de emprendimiento y en cambio el 41% de los emigrantes se plantean volver con un proyecto emprendedor. Y creemos que, bueno, es por varios factores. Primero, emigrar se parece mucho a emprender, ¿no? Hay que salir de la zona de confort, es una impresión de salto al vacío, hay que tomar muchos riesgos. Y bueno, se superan miedos y se gana autoconfianza. Luego, los y las emigrantes conviven con culturas de emprendimiento más avanzadas que la española, ¿no? Al final ellos están en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, que son culturas donde el emprendimiento, pues lamentablemente está más avanzado que en nuestro país y entonces pues esa inspiración les hace pues tener más espíritu emprendedor. Y luego también en ocasiones el perfil profesional de los emigrantes no se adecua al mercado laboral español, por lo que el emprendimiento al final se ve también como una salida posible a ese retorno, ¿no? Luego quiero contar también la experiencia de Vuelve y Emprende, que es la marca que nosotros hemos usado desde Volvemos para el apoyo al emprendimiento. Es una marca que nació durante la implementación del Plan de Retorno a España, del Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, que ya he nombrado antes. Básicamente, en un periodo de un año evaluamos 150 proyectos, mentorizamos 21 y conseguimos 14 retornos. Aquí tenéis algunos logos, pero bueno, por ejemplo, podéis... quizá os suene Tienesal, que es una red social vecinal que tiene un montón de registrados y ha tenido mucho éxito. Bueno, esto es una chica que está en Berlín y ha vuelto a Barcelona, o JJ Robots, que es una empresa de logística que estaba en Londres y ahora está en un pueblecito de Córdoba, al cual ha revolucionado. No me quiero parar mucho. Bueno, aquí tenemos el sistema de evaluación de proyectos que hemos usado en Vuelve y Emprende. No me voy a parar mucho, no sé si luego habrá la oportunidad de pasar estas presentaciones, lo he puesto por esto, pero básicamente lo interesante para nosotros del sistema de evaluación de proyectos es que no se deja atrás a nadie. A la persona que no tiene un proyecto o una idea lo suficientemente madura se le da una idea para que pueda volver en 3 veces con la idea más madurada, el proyecto más madurado. A los que vienen aquí en color moradito son proyectos a los que se le busca dentro de la propia base de datos de Volvemos de otros proyectos colaboraciones, ¿vale? Porque muchas veces una persona no tiene un proyecto lo suficientemente maduro, pero en colaboración con otra persona sí que lo puede tener. Y los que están con el fondo verde son proyectos, digamos, que estarían listos para recibir el acompañamiento completo, que son, bueno, esos 21 a los que me he referido antes, que están en el momento óptimo para fomentar su retorno. Muchas veces estos no son ideas, son incluso empresas que están formadas en el extranjero y que vuelven, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta hablar mucho del nuevo escenario del mundo post-COVID y de ver un poco esto como una competición, en el sentido de que nosotros estamos compitiendo digamos, como país, como España o como cada uno de nuestros territorios, con lo que tienen los emigrantes fuera, ¿no? Entonces, es muy importante para nosotros conocer las debilidades y conocer las fortalezas. Y creemos que el mundo post-COVID ha variado un poco este escenario. Nuestras debilidades es, básicamente, creemos que el reconocimiento social de la figura del emprendedor es todavía mucho mayor en los países de nuestro entorno, y hablo de países de nuestro entorno los que comentaba antes, ¿no? Reino Unido, Alemania, Francia, Estados Unidos. Todavía la figura del emprendedor está mucho más reconocida que en España, que parece que hacerse autónomo es como la última salida que le queda a la persona que no es capaz de conseguir un trabajo por cuenta ajena. Creemos que eso es una debilidad de nuestro territorio. Luego, barreras administrativas al emprendimiento y percepción de falta de ayuda de apoyo institucional. Esto es algo que nos dicen mucho nuestros emigrantes. Es mucho más fácil crear una empresa, por ejemplo, en Reino Unido, en Alemania, que en España, o hay más ayuda institucional. Y luego la percepción negativa del mercado del trabajo español. En cambio, tenemos unas fortalezas, que es lo que con el COVID, con lo que nos ha traído la pandemia, ha cambiado. Tenemos un estilo de vida que es envidiable realmente, tenemos
bueno, no tengo ni que explicar por qué nuestro país es más atractivo para vivir que otros de nuestro entorno del norte de Europa. Tenemos oportunidades del mercado, porque quizá el mercado emprendedor no esté tan desarrollado en nuestro país, con lo cual hay menos competencia y eso puede ser atractivo para los emprendedores. Y tenemos una vinculación con el territorio, que esto no lo tienen todas las personas, pero sí el caso de los emigrantes. Y esto es muy importante. Las personas que están fuera y quieren volver a sus territorios, normalmente por motivos personales, es decir, pues porque quieren estar cerca de su familia, quieren estar cerca de sus amigos y están buscando un encaje para poder traer sus emprendimientos a España o a su territorio en concreto, y tienen una vinculación, es decir, ellos quieren devolverle también al territorio pues, la educación que han recibido y bueno, tienen una vinculación emocional con el territorio que les hace pues, estar motivados para volver. Y por último, quiero hablar de qué medidas concretas podemos poner en marcha para atraer emprendedores y proyectos al territorio en este contexto del retorno del talento. Bueno, pues muy importante y muy barato además es poner en valor aquellos recursos que ya existen. Los emigrantes desconocen los recursos que ya existen y los desconocen muchas veces porque en nuestra experiencia con el trabajo en administraciones públicas no están bien comunicadas o accesibles, ¿no? Es como hay recursos, existen, nosotros que estamos encima de ellos los conocemos, pero es muy difícil hacérselo llegar a los emigrantes porque muchas veces no hay un único sitio donde estén todos estos recursos. Luego, hay que comunicar a los y las emigrantes desde las instituciones que queremos que vuelvan. Esto es, podemos crear programas de ayudas, pero si los dejamos en una página web, en la página del ayuntamiento, de la diputación o de la comunidad autónoma de turno, y no los comunicamos, pues es como si no los hubiéramos hecho. Y hay que hacerlo desde una perspectiva activa y no reactiva. Es decir, no tenemos que esperar a que los emigrantes vengan. Hay que ir a buscarles. Nosotros hemos hecho eventos en los que nos hemos desplazado a Londres, Berlín, Bruselas y evidentemente la acogida de los emigrantes es mucho mejor cuando tú vas a por ellos, cuando vas a su casa, que cuando ellos tienen que venir a la tuya y adaptarse a los protocolos de una administración pública, ¿no? Luego, visibilizar historias de aquellos que han emprendido y que les ha salido bien. Dar seguridad legal, construir modelos legales que se adapten a las nuevas realidades. Esto es un clásico en el último año. Muchas personas que quieren volver, incluso tienen sus clientes en sus países de residencia, pero no tienen una seguridad legal, no saben cómo pueden legalmente mudarse a Málaga, a Valencia o a Salamanca. Entonces hay que darles esa seguridad legal y hay que construir modelos legales, en caso de que no los haya, que se adapten a esta nueva realidad. Luego, destinar recursos humanos a acompañar a los emprendedores. Nos hemos dado cuenta de que las ayudas económicas muchas veces no son el mayor atractivo para los emprendedores, sino el hecho de tener un mentor, alguien que le acompaña, alguien que le ayuda, alguien que le apoya, es de mucha más ayuda que tener una ayuda económica. Y por último, y le he puesto la última porque es la más cara y siempre con el tema del dinero y más en esta época, pues es complicado, fomentar el emprendimiento por medio de ayudas directas o indirectas. Y estos son un poco los 6 puntos que hemos querido destacar. Y nada más, creo que me he pasado un poco del tiempo, lo siento mucho, espero pues que impaciente al final de la charla para poder comenzar a dialogar, que es a lo que hemos venido. Muchas gracias, Diego. Sí, te has pasado un par de minutos, luego te lo descontamos de la minuta, no te preocupes. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, simplemente destacar un poco de lo que has comentado, que a mí me parece para aquellos que nos están escuchando y que, bueno, que son actores en alguno de los territorios de la llamada España vaciada o con problemas de despoblación. A mí me parece que vuestra propuesta es realmente interesante para que algún territorio se anime a eso que has comentado, ¿no? Es decir, que poner a disposición de esta propuesta recursos a los actores implicados en la definición de una estrategia y establecer unas dinámicas de colaboración entre ellos, ¿no? Recursos, actores y dinámicas, que es algo que Ricard y yo repetimos 1000 veces. ¿Por qué? Porque a lo mejor un territorio que tiene un espacio determinado, si cuenta con esas dinámicas y esos actores y es capaz de dinamizar esos recursos, pues no sé, se me ocurre que un territorio, un municipio con problemas de despoblación levante la mano y, como tú decías, dé visibilidad a desarrollar una propuesta estratégica territorial e innovadora y se convierte en un centro de acogida de esos españoles que en su momento migraron y que pueden volver, ¿dónde? Con unas condiciones de un espacio donde trabajar, con unos acompañamientos de alojamiento de vivienda, etcétera, etcétera, y eso puede ser realmente interesante. Nosotros de la Diputación de Valencia estamos con un par de municipios que tienen unas infraestructuras
realmente interesante y estamos trabajando en esos dos ámbitos. Uno, espacio para el retorno del talento, un poco partiendo de la idea de que Diego nos trasladó a Diputación, y por otro lado también estamos trabajando con algún ayuntamiento para convertir un espacio de teletrabajadores europeos, ¿no? De animar a aquellos europeos que realizan trabajos a través de Internet, del tema de las tecnologías de la comunicación, porque vengan a vivir a nuestra Comunidad Valenciana, que realmente tiene unos recursos muy interesantes y atractivos para ellos. Y en eso estamos buscando esa diferenciación. Bien, comentaba Diego que una parte fundamental, evidentemente, en un territorio es destinar recursos humanos, ¿no? Para el acompañamiento de estas posibles iniciativas para que se consoliden en el territorio e inicien su actividad emprendedora. Y para ello, para hablar también de estas estructuras humanas de acompañamiento y de espacios donde desarrollar y consolidar iniciativas de negocios, contamos con Borja Sorlí. Borja, buenas tardes. Borja es otro emprendedor más de los 4 que hoy tenemos en la jornada. Bueno, ha desarrollado proyectos de inteligencia artificial relacionados con la energía solar, cuenta con más de 10 años de experiencia en temas de dinamización de grupos a nivel internacional para la transferencia de conocimiento, el emprendimiento y la innovación. Tiene una iniciativa en la que también gestiona el talento, Tubateam, que aparece ahí a pie de su imagen, y bueno, ya está desarrollando una iniciativa, bueno, no la está desarrollando ahora, la viene desarrollando una iniciativa bastante interesante que son los clubes de emprendimiento, y bueno, de ello nos va a hablar Borja durante los próximos 10 minutos. Borja, cuando quieras. Antes que nada, agradeceros a todos esta invitación. Y bueno, sí, como muy bien decía José Domingo, nosotros, esta entidad privada, concretamente Tubateam, empezó a desarrollar ciertos clubes de emprendimiento que un poco valiéndose de la analogía de los clubes de fútbol, clubes de atletismo que existen en muchos municipios, ¿no? También a colación, ¿no? De lo que comentábamos anteriormente, de esta España despoblada y demás. Pues bueno, un poco la pregunta intrínseca que nos hacíamos por parte del equipo es, existe una cultura futbolística, existe una cultura del deporte, ¿por qué no crear una cultura alrededor de lo que es el emprendimiento, ¿no? Entonces, valiéndose de esa analogía de los clubes de fútbol, empezamos de alguna forma, desarrollar estos clubes de emprendimiento en este caso y que, pues, poco a poco hemos ido implementando en distintos puntos del país a través de, nuevamente, las entidades públicas locales, es decir, de los propios ayuntamientos. Concretamente, bueno, pues ahora mismo es verdad que está implantado pues, en Badajoz, en Cáceres y Valencia, en territorio de Comunidad Valenciana, tanto Castellón y Alicante también, pero en principio en Valencia tenemos ciertas experiencias ya de creaciones de estos clubes de emprendimiento y que, bueno, de alguna forma pues enfocan lo que es el futuro de lo que es el desarrollo económico y en este caso concretamente pues potenciando la economía local que tanto hace falta y más en este último año, ¿no? Entonces, lo que hacemos en un club de emprendimiento es un poco el resumen que quería hacer hoy para que, bueno, pues entendieseis el proyecto como tal y, ¿por qué no? Si hay alguna voluntad, digamos, por parte de cualquier municipio o incluso entidades privadas que también participan de involucrarse en cualquiera de ellos, ya bien sea a nivel local o en su globalidad, pues pudiésemos colaborar, ¿no? Entonces, normalmente los clubes se dirigen a 2 áreas. Uno son aquellas pymes, autónomos, comercios locales, empresas familiares, ¿no? que de alguna forma les aporta valor, las herramientas y demás que nosotros presentamos en el club. Y por otro, bueno, los jóvenes de espíritu que llamamos, es decir, jóvenes y no tan jóvenes que al fin y al cabo todos tenemos un amigo o un conocido que viene, oye, una idea, yo quiero abrir esto, yo tengo la idea de hacer esto, ¿no? Entonces, por ahí esas son las 2 áreas que más tocamos, ¿no? Lo que pasa es que, bien, cabe mencionar que muchas veces cuando se presenta este proyecto a la administración pública local, pues existe cierto temor a decir, mira, es que nosotros lanzamos un montón de iniciativas y luego se activa la gente que se activa, ¿vale? Poca gente, vamos a decir. Entonces, intentamos implementar una primera fase en la que pues se presentaba una fase, un concurso, ¿no? Como un concurso de ideas, ¿vale? Entonces, con ello, la implementación que hacemos es, bueno, pues una primera fase de concurso en la que hay una promoción, una activación, una semifinal, se hace online y ya se lleva a una gala final donde a partir de ahí se empieza la fase 2 y ya empieza pues un poco la metodología de lo que es el propio club de emprendimiento, ¿no?
Y ahí, bueno, pues es verdad que existen como 4 áreas diferenciadas, ¿no? Digamos, dentro de las actividades del propio club, que van enfocadas, bueno, pues por un lado, la formación básica, que es más un paso a paso, con un seguimiento de unas tutorías para aquellos, vamos a decir, emprendedores más nobles, ¿no? Luego, por otra parte, que es la segunda pata, sí que hay actividades más enfocadas a aquellos autónomos, a aquellas empresas que ya tienen cierta actividad económica y que conocen lo que es emprender y tienen pues, cierta actividad económica, ¿no? Que sí que es verdad que pues, tienen muchas veces bueno, les falta esa parte de innovación de alguna forma, ¿no? Esto da lugar sobre todo a sinergias, colaboraciones y bueno, es un enfoque muy interesante. Pero además nos enfocamos a dar soluciones a las empresas más grandes, mediante una especie de patrocinio en la que, bueno, en esta ocasión no pagan camisetas, porque no tendría sentido, sino que más bien pagan, digamos, entre comillas, o aportan líquido a lo que es el propio club para obtener soluciones propias en su propio negocio, ¿no? Y bueno, todo ello lo envolvemos con vamos a decir, con la guinda del pastel, que es intentar obtener ellas subvenciones, ya ven sea públicas, ya ven sea nacionales o europeas, ¿no? Para esos integrantes del propio club. Y bueno, solo me gustaría presentar para terminar una de esas finales, una de esas galas finales, concretamente es la del club que digamos que más fuerza tiene a nivel Comunidad Valenciana, a nivel Valencia, que es el que, bueno, de alguna forma desarrollamos en Vilamarchant, ¿no? En principio, este año, por ejemplo, la semana que viene, el jueves concretamente, es el lanzamiento del Club de Emprendimiento de La Eliana, otro municipio de la provincia de Valencia, y en breve se anunciará, supongo, si todo va bien, crucemos los dedos, también en Almásera. Así que, bueno, yo simplemente creo que he resumido un poco lo que es este proyecto, esta iniciativa que estamos implementando pueblo a pueblo, municipio a municipio, poco a poco, con mucho amor, mucho mimo, y que de alguna forma os invito también ¿por qué no?, a participar, ya que, bueno, yo creo que, y todos estaremos de acuerdo, ¿no?, el emprendimiento da pie muchas veces a colaboraciones, sinergias y sobre todo que no nos pisemos y que entre todos hagamos, que potenciemos, ¿no?, el tema del emprendimiento y que sea pues, a nivel cultura un pilar más, ¿no?, un pilar importante. Muchas gracias, Borja. A ti te vamos a pasar a transferencia de la nómina que le vamos a quitar a Diego por haber cumplido de sobra con el tiempo asignado. Espero que luego en el debate te pregunten cómo se puso en marcha el CEI Alturia de Vilamarchant y cómo estáis desarrollando los otros dos y si algún municipio tiene interés sobre todo de cómo se puede financiar esto, en qué porcentaje, qué tipo de inversión hay que hacer, etcétera, etcétera. Yo creo que es una herramienta realmente interesante porque encaja, ¿no?, con lo que estamos hablando, esos espacios de ayuda, esos puntos de referencia, que los hay muchos. Tenemos un mapa del ecosistema emprendedor en la Comunidad Valenciana realmente interesante y lo que se trata es de que dinamicemos esas entidades y esos actores del ecosistema emprendedor y los pongamos al servicio realmente de las personas que quieren desarrollar sus iniciativas emprendedoras. Bien, y para finalizar esta primera ronda de breves de intervenciones, contamos con Josu Gómez. Bueno, qué decir de Josu, no voy a leer su currículum porque me da vergüenza leerlo, pero no porque yo sea vergonzoso, sino porque nos podríamos estar aquí hasta las 7 leyendo su currículum y hemos acordado no hacerlo. Pero en definitiva, Josu, dos pinceladas. Bueno, además de ser un emprendedor nato y ser CEO de diferentes entidades y empresas de todo tipo, bueno, es también doctor en desarrollo local y emprendimiento por Cambridge International University, quiere decir que también entiende lo que es el espacio territorial y el emprendimiento. Y bueno, ha recibido muchísimos premios, que insisto, no voy a leer, y lo que nos ha traído hoy aquí, de lo que le hemos pedido que nos hable, bueno, el es CEO de la red Business Market y es una parte fundamental para el desarrollo en los territorios del emprendimiento, es de dónde podemos acudir para encontrar financiación, porque siempre pensamos en las subvenciones a nivel territorial para desarrollar este tipo de iniciativas, pero evidentemente hay que contar con esa capacidad que tiene lo privado de encontrar verdaderas iniciativas disruptivas, emprendedoras, diferenciadoras y contribuir a su implementación. Josu, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias, José Domingo, a ti y a toda la organización por este evento. Agradecer a los asistentes. Estemos hoy una tarde a las 6:18 aquí hablando de emprendimiento, eso siempre es motivador.
y agradecer, por supuesto, a todos los que me han antecedido en la palabra, porque creo que son proyectos magníficos, disruptivos, innovadores, y desde aquí me mano tendida a colaborar o cooperar en lo que podamos sumar, porque creo que tenemos sinergias en las que podemos coincidir. Yo no tengo presentación, voy a ser muy ejecutivo, muy rápido. De hecho, si alguien quiere buscar información de la Red Business Market, solo tiene que irse a Google y poner Red Business Market, y aparecerán muchísimos impactos. Si alguien quiere ver vídeos de la Red Business Market, en YouTube, Red Business Market, ya aparecerá. Y si quieren saber algo de mi perfil, Josu Gómez Barrutia, ya aparecerá. Por lo tanto, voy a ir al grano un poco a lo que venía a comentar, que ha dicho José Domingo. Fundamentalmente, durante toda la tarde estamos hablando de algo muy importante, que es el talento. Yo creo que eso es un elemento importantísimo. El talento, al final, va a ser el elemento común que va a determinar la riqueza y el desarrollo de los territorios. Y más ahora, si cabe, cuando cualquier persona puede desarrollar su proyecto empresarial en cualquier parte del mundo o del planeta, porque es tan sencillo como conectarse a Internet o como tan sencillo como conectarse a la nueva realidad de la cuarta revolución tecnológica e industrial. Por tanto, está claro que los territorios que quieran posicionarse en el futuro, desde el presente, tienen que apostar por fijar el talento que tienen para que no se les vaya y atraer aquel talento que puedan a sus territorios. Creo que esos son dos elementos fundamentales y además en dos patas, ¿no? La sostenibilidad y la digitalización, y con un corolario, la lucha contra la despoblación. Yo creo que aquí es donde la Red Business Market trabaja y actúa, y para eso nació hace 4 años. Tenía como objetivo fijar ese talento en los territorios, impulsar la atracción de talento a los mismos y sobre todo en 3 ámbitos: las ciudades medias, los ámbitos rurales y los municipios. Ese era el ámbito que queríamos trabajar. Nosotros no trabajamos en grandes ciudades, la red como tal no tiene ningún socio ni socia de ese perfil. ¿Y por qué? Básicamente porque lo que queríamos era socializar el acceso a la financiación privada en capital riesgo de esas realidades de talento que había en esos territorios, esas ciudades medias, esos municipios, esas zonas rurales, y que no llegaban a esa conexión. Y por otro lado, responder a una necesidad, que era la de un gran ecosistema inversor nacional e internacional, que quería encontrar talento porque sabía que en la inversión en el talento también estaba su propio beneficio. Nosotros así implementamos una red que buscaba ese punto de conexión entre unos y otros, pero siempre con un compromiso fundamental, que era que la inversión se quedase en el territorio. Es decir, que la inversión se quedase en el municipio, en la ciudad media o en el territorio donde se invertía. No queríamos que nuestra red de inversores se dedicase a captar talento para llevárselo a otro sitio. Todo lo contrario, atraer inversión para fijarlo en el territorio. Y esa era una de las claves fundamentales de la Red Business Market en su inicio, para generar ese ecosistema emprendedor, pero también intraemprendedor, porque también en esas realidades territoriales existían muchas empresas que querían innovar, intraemprender y que necesitaban en muchas ocasiones esa fuente de financiación y de inversión. Para eso nace la Red Business Market, nació hace 4 años, actualmente la forman más de 21 ciudades medias, municipios y territorios, tiene sedes en diferentes partes del mundo: Portugal, Andorra, Bruselas, Miami, en Latinoamérica, en Medellín, y actualmente se conforma por más de 300 fondos de inversión, redes de business angel, inversores privados, y que suman una capacidad de inversión en capital riesgo que asciende a casi 1.000 millones de euros. Esa capacidad de inversión no es que llegue y se desemboque toda en un municipio o en una ciudad. Eso quiere decir que la capacidad en tickets de inversión que anualmente tiene la red es esa. Y además es esa en diferentes ámbitos. Desde el ámbito presemilla, es decir, aquella persona que solo tiene una idea y necesita que alguien se arriesgue a invertirle para que esa idea pueda ser desarrollada en un prototipo, fase presemilla, hasta la fase semilla, serie B, desarrollo, consolidación o expansión. Y con diferentes tickets de inversión, que van desde los 20.000 euros en fase presemilla hasta los 5 millones de euros ya en una fase ya de desarrollo y consolidación o expansión de aquellos proyectos que ya estén facturando una cuantía económica determinada. Y además, desde la óptica, la Red Business Market lo hace desde la óptica de colaborar con las entidades públicas y privadas en varias fases, ¿no? La primera, llegar al territorio, identificar cuáles son los elementos endógenos o de oportunidad que el mismo tiene, a través de un trabajo de campo y una consultoría. Segundo, implementar una plataforma digital de conexión que permita conectar con el ecosistema emprendedor o intraemprendedor que quiera acceder a esta posibilidad de contacto con esta red de inversión. A partir de ahí, evidentemente, se hace un trabajo previo por 2 partes, por un lado con la red de inversores y por otro lado con quienes piden tener contacto con ellos y ellas. Una vez que se hace esa selección, se hace una tercera fase, que es atraer a los inversores al territorio. Y ahí nos da igual que sea municipios rurales con poca o mucha población. Al final lo que queremos es que el inversor o inversora venga. No queremos llevar fuera al municipio o la ciudad a otro punto geográfico del planeta, sino que queremos es que se vaya y se conozca el territorio. Respecto a la capacidad de inversión y cómo lo desarrollamos, en la parte final se genera un foro, que es el foro Business Market, y si ustedes buscan en internet por Red Business Market, verán que hay Ciudad Real Business Market, Cuenca Business Market, Corea Business Market, aparecerán muchos impactos.
Decir, y algo importante, buscamos siempre la especialización o la clusterización por verticales, es decir, aglutinamos sectores como son agroindustria, sostenibilidad, innovación tecnológica, digitalización o salud. Y en base a eso, evidentemente, orientamos a un perfil de inversores o inversoras con aquellos emprendedores, emprendedoras, empresarios, intraemprendedores que deseen llevar a cabo esa parte de financiación e inversión. La red Business Market como tal está ahora mismo en varias comunidades autónomas, está en Andalucía, está en Extremadura, País Vasco, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla-León, esperemos que próximamente en Valencia, Canarias y también en Asturias. Fundamentalmente, la red como tal tiene vocación de estar en todo el territorio nacional y es verdad que la red ha sido impulsora de otras iniciativas a lo largo de este tiempo, que tampoco voy a comentar ahora porque luego nos hemos convertido en un verdadero lobby y hemos ido generando también acciones específicas para empresas familiares y pymes, acciones específicas en atracción de inversión o de operadores logísticos a territorios logísticos en zonas rurales o ciudades medias, etc. Pero la red Business Market como tal tiene esa línea de acción. Nos ponemos al servicio de las entidades públicas y privadas y, por supuesto, de mis compañeros que me han antecedido en la palabra. Me encantaría ver esos proyectos de la Escuela de Jóvenes Emprendedores para ver en qué podemos invertir. Me encantaría ver cómo podemos trabajar con Diego Ruiz del Árbol para ver cómo podemos conectar a esos inmigrantes retornados. Coincido perfectamente en su criterio para ayudarles también con esa conexión con esta red. Me encantaría también con Borja ver cómo podemos trabajar con esos clubes de emprendimiento y, por supuesto, con toda la audiencia que está con nosotros y con nosotras. Para más información, yo voy a dejar un breve vídeo con mis datos de contacto a través del chat que tenemos aquí, ustedes lo tienen ahí, y a mí es muy fácil localizarme. Yo soy Gómez Barrutia, me tienen en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y de la red Business Market también tienen la información ahí adjunta. Poco más, muchas gracias, y prefiero que demos paso, yo creo que al debate, a la intervención de preguntas, a dudas, y que ya ahondemos en aquellos conceptos que ustedes quieran de la propuesta. Gracias, Josu, gracias también por ajustarte a tiempo. Bueno, yo ya tengo el proyecto, como tú lo estabas definiendo ahora. O sea, yo cogía a los 4, os ponía un lacito, buscaba esas dinámicas entre los actores de un territorio y montaba un proyecto, vamos, bestial público-privado, ¿no? Donde lo mezclaba todo, el trastorno del talento, generar un espacio donde acogerlos, buscar la inversión de nuevos proyectos, generar ese club de emprendimiento que los dinamice y de forma paralela trabajar de forma constante la actitud de los futuros emprendedores a través de iniciativas como la que nos planteaba Verónica. Vamos, me parece, no, ya tengo el proyecto, lo voy a maquetar y se lo presento al presidente de la Diputación, a ver qué me dice. Bien, bueno, pues ahora llega la segunda parte de los diálogos con el territorio, para hacer honor a la palabra diálogo, y vamos a abrir el debate entre todos los asistentes. Os conectéis las cámaras, levantáis la manita, preguntéis directamente. Venga, tenemos, para romper el hielo, una pregunta que nos ha hecho antes Catherine a Verónica sobre qué proceso pasan los jóvenes para poder ser parte de los programas que has comentado. Empezamos con esta, respondiendo a Catherine. Verónica. Nosotros, digamos, los alumnos que participan de la Escuela de Jóvenes Emprendedores, lo que primero hacemos es, vamos a los institutos, hacemos talleres para promocionar lo que es la cultura emprendedora, para que todos sepan lo que es la creatividad, la cultura emprendedora, y ahí les contamos lo que es la escuela. Y los invitamos a participar. Los jóvenes que quieren participar tienen que hacer un casting, que el casting es simplemente decir por vídeo por qué quieren entrar a la escuela, y los elegimos por motivación. Porque para nosotros es muy importante que ellos tengan la oportunidad de poder hacer algo si realmente lo quieren hacer y que el dinero no sea un impedimento. Entonces el primer reto que tienen que superar es mandar un vídeo, lo seleccionamos y entran al programa formativo en 30 alumnos. Entre 30 y en la escuela online 40. Perfecto. Vale, podéis ir preguntando, ¿eh? No me seáis tímidas ni tímidos, que estamos en familia. Animaros. Yo se lo había comentado una cosa que también... O sea, yo sí que tendría... Sí, Ricardo, tírale. A ver, no, era más que nada por ir calentando un poco al público y que se decidan, ¿no? Yo tenía una pregunta para Diego Ruiz del Árbol, porque me surgía cuando oí hablar de la gente que vuelve a casa, ¿no? ¿Qué tipo de actividades son las que se suelen emprender cuando se vuelve a casa? Pero claro, el perfil de la gente que se ha ido fuera es un perfil determinado, ¿no? Cualificación, etcétera. Es decir, ¿qué tipo de actividades son las que se emprenden al volver? Pues son actividades de lo más variopintas, la verdad. No podría decir una. Sí que es cierto que
el componente tecnológico de gente que se ha ido, pues ciudades que son referencia en el mundo del emprendimiento, como yo pasé 10 años en Berlín, entonces lo primero que se me viene a la cabeza es el polo tecnológico que hay en Berlín. Siempre sí que estamos viendo pues una sobrerepresentación de gente que ha visto modelos de empresas que han funcionado en otros países, normalmente pues son modelos de empresa tecnológica, efectivamente, o con un alto componente tecnológico, que a su vuelta pues los implantan aquí, un poco lo que decía en mi presentación, ¿no? Hay el mercado en Alemania, en Estados Unidos, en Reino Unido está más desarrollado y entonces lo típico es venir aquí y esa idea que tú has visto, con la que has convivido y que la tienes plenamente interiorizada, pues la pones en un mercado en el que aún no existía, ¿no? Y de hecho uno de los ejemplos que he citado de los proyectos que hemos retornado con Vuelve y Emprende, que tiene SAL, la red social de apoyo vecinal, pues parte de una idea alemana cuya red social original se llamaba Nebenan y que inspiró a Sonia Alonso, que es el nombre de la emprendedora en concreto que la llevó a cabo y que le valió pues para ponerla en marcha. Creo que ahora mismo está en Madrid, está en Barcelona y está en Valencia y piensan abrir en más ciudades dentro de España. Aún así, el perfil es absolutamente variopinto y además ahora también con todos los cambios que nos ha traído la pandemia, pues la deslocalización del trabajo pues hace que no tengas que estar limitado en un territorio. Tú puedes producir pues como es el caso de Juan Pedro de JJ Robots, que también lo he citado antes, él produce componentes para robots educativos en un pueblecito de Córdoba que se llama Peñarroya y los vende y los manda desde Peñarroya, Córdoba, a universidades de todo el mundo. Entonces, bueno, creo que, no sé si contestas a tu pregunta. Sí, no, pero yo me refería porque a mí ese perfil tecnológico sí que me parecía una cosa a destacar, ¿no? Y lo que tú comentabas de haberlo visto fuera y traerlo, pues me parece un aspecto en ese sentido muy interesante. Gracias. Sí, evidentemente, además, contribuir al retorno del talento de todas aquellas personas que de alguna forma pueden contribuir al tema de la digitalización del sector, etcétera, etcétera, o el uso intensivo de tecnologías, como decíamos, es un aspecto relativamente, pues, entre comillas, más sencillo que intentar, evidentemente, traer personas con otro tipo de iniciativa. Hola, Laurence, te veo por ahí. Buenas, ¿qué tal? Vale, animaros a preguntar. No, yo iba a decir a Josu que se me había olvidado comentar que también estamos intentando en este mundo global, como no puede ser de otra forma, establecer algún tipo de acuerdo con la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes para, bueno, para darle esa dimensión evidentemente global que requiere la gestión del talento. Sí, bueno, aprovecho que lo dices, es verdad, porque era importante. Lo que pasa es que tampoco he querido, porque entiendo que es importante el debate, ¿no? Pero efectivamente, sí. Yo como parte, como sabes, como mentor de una plataforma que se llama Conecta Iberoamérica y de la Red Iberoamericana de Jóvenes Líderes, que tiene un proyecto que es la movilidad del talento iberoamericano en la región iberoamericana, ¿no? Y efectivamente, la Diputación de Valencia, que estáis haciendo una labor magnífica, pues está el convenio con un acuerdo que ellos han dicho ya que sí, que están dispuestos para la atracción de ese talento iberoamericano hacia Valencia y hacia la provincia de Valencia, ¿no? Yo creo que en los próximos días tendremos una videoconferencia con ellos. Esperemos que sea así. Sí, sí. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo una pregunta. Venga, Laura. Adelante. Es para Borja. Espera, me pongo... Vale, para Borja. Ahora. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a conseguir esa primera financiación para el proyecto? Vale, ¿te refieres al proyecto de la creación de un club de emprendimiento? Exacto, sí. Vale. A ver, normalmente lo que suele pasar es que a través de la administración pública local, es decir, a través del ayuntamiento, hay una iniciativa que se inicia y bueno, de tal forma que hay un diálogo, es decir, el proyecto en sí es bastante adaptable, ¿vale? Sí, cabe decir que tiene ciertas líneas y tiene ciertas características como tal, pero luego es muy adaptable y hay territorios como, por ejemplo, Benaguasil, que es otro de esos municipios en los que probablemente vayamos a entrar a trabajar en breves. Ahí hay una configuración que es en parte, es decir, la configuración financiera de empezar el proyecto es en parte pública y en parte, pues, 3 empresas, creo que van a ser 4 en principio,
pero al menos que por parte privada pues están ayudando también a que se inicie por ese club, ¿no? De alguna forma. Y luego ya más adelante pues se buscan bien una continuación, bien sea privada, público-privada, etcétera, etcétera. Pero en principio es eso, es siempre una voluntad por la parte de la administración pública local y luego también, si hace falta, alguna empresa privada más grande que pueda colaborar o financiar de alguna forma ese lanzamiento del club. Gracias. Gracias. No creo que es el micrófono, Borja, porque también nos pregunta Catherine, que es más de chat que de preguntar. No se deja ver. Catherine, puedes hacer las preguntas en directo si quieres. O puedes. Que nos pregunta, va dirigida a todos, pero dice, en el Club de Emprendimiento, ¿con qué profesionales se cuenta para el desarrollo de los programas? Vale, a ver, en principio hay distintos perfiles, es decir, tenemos gente que se enfoca más quizás pues, al procedimiento administrativo, que es complejo, y luego dentro de, es decir, para poder empezar esa relación que os comentaba con la pregunta anterior, ¿no? Pues por parte de la administración pública local, etcétera, etcétera, porque pensad que esto también da pie muchas veces a tener ciertas colaboraciones pues con el personal técnico que tenga el propio ayuntamiento, técnico de juventud, del ADL, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, personal técnico propio tenemos muchas veces, bueno, dentro ya de lo que es la base como tal, de las formaciones, actividades propias y demás, pues ciertos acuerdos de colaboración con, vamos a decir, mentores que de alguna forma acompañan a los proyectos más potentes, ¿vale? En la fase del concurso hay proyectos más potentes que ciertos mentores que ya tienen cierta perspectiva y que algunos de ellos incluso han tenido algún éxito, es decir, a nivel de startups, y son los que, bueno, pues acompañan a los proyectos más potentes, ¿vale? Y después, mucho, y más últimamente este año, ha favorecido muchísimo lo que es el crecimiento del proyecto porque el tema del desplazamientos y demás, pues se ha hecho más fácil, ¿no? Y eso también invita, de alguna forma, a que podamos tener pues, gente de prestigio dentro de los propios clubes de emprendimiento en esta especie de teletransporte que estamos hoy mismo experimentando, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo se cuenta con personal muchas veces que tiene experiencia como tal y que, bueno, pues en esta ocasión esta pandemia, entre comillas, nos ha favorecido que eso se pueda dar como tal. Perfecto. A ver, otra pregunta en el chat. En el Club de Emprendimiento, ¿con qué...? Ah, sí, al momento, perdón. Perdón, ya la leí. Más preguntas, más diálogo. A mí, si me permitís, bueno, voy a continuar un poco, ya que he abierto la boca en esta parte de conversación. Muchas veces yo creo que también un poco abriendo debate, diálogo, ¿no? Por parte de la parte más privada, entre comillas, un poco lo que creo yo y experimentamos muchas veces, ¿no? Es que hay cierta dificultad a la hora de conocer programas que ya existen o soluciones que ya existen por parte de la administración local, o sea, la administración pública, perdón, ya bien sea local o regional, y que en muchas ocasiones sí que esas sinergias o esas colaboraciones creo que debemos trabajarlas en ambos sentidos, es decir, tanto por nuestra parte como privados como por la parte pública, es decir, intentar de alguna forma dialogar, ¿no? Y conocer también qué iniciativas y qué campos se está jugando para luego no pisarnos, ¿vale? Porque es verdad que es complejo, ¿no? La colaboración público-privada es fácil y difícil, depende de cómo lo planteemos, pero que quizás esos diálogos sí que serían, o no sé cómo, qué nombre darle, ¿no? Pero esas conversaciones, esa comunicación podría ser muy interesante y que beneficiaría a ambas partes, ¿no? Es un poco lo que yo veo, al menos desde mi punto de vista. No sé si mis compañeros que han participado estarán de acuerdo con ello o quieren portalizar algo, pero al menos por mi parte yo lo veo así, ¿sabes? Que nos hace falta ese diálogo y quizás de una forma sistemática, ¿no? O de una forma que esté reglada de alguna forma y que creo que puede beneficiar a ambos campos, a ambas partes. Ha lanzado ahí una pregunta al compañero. Yo, Borja, pues, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo. Creo que has dicho que esa comunicación tiene que estar, ese diálogo tiene que estar arreglado y creo que das en el clavo. Al final, siempre que hay un problema, tiene que haber un método para resolverlo que no dependa pues, de digamos, los arranques o las corazonadas o pues, de personas concretas. Si hay un método, seguro que tenemos más posibilidades de tener éxito. Yo creo que ahí es fundamental la comunicación en las dos partes, ¿no? Las entidades privadas, creo yo, al menos en mi experiencia de 5 años trabajando con la administración pública, tenemos que entender que
que la administración pública nunca puede ir a la velocidad de la entidad privada. Y entonces eso hay que entenderlo, ¿no? Hay que también hablar con otras entidades privadas que quizá no tienen tanto contacto con lo público y explicarles que evidentemente la administración pública se rige en otros tiempos que una entidad privada. Yo creo que al revés también la administración pública tiene que entender que tiene también que flexibilizarse en ese aspecto, sobre todo en la parte comunicativa, y comunicar de una manera un poquito más emocional y menos administrativa. Y bueno, eso es, digamos, en base a mi experiencia, lo que podríamos hacer, digamos, por encontrarnos y por ser capaces de articular pues más proyectos público-privados. Pero sin duda, termino como empecé mi comentario, creo que lo del método y la metodología y el reglar de alguna manera estos diálogos sería muy provechoso. Verónica Borg, ¿yo algo que añadir? Yo la verdad es que pienso que efectivamente puede haber ocasiones en las que las iniciativas privadas estemos trabajando y puede que desde la administración pública ya también se esté trabajando. El otro día, por ejemplo, yo hablando con José Domingo, hablamos de diferentes temas de innovación y a mí me sorprendía gratamente lo que estaban haciendo en innovación desde Valencia y yo lo desconocía. Entonces yo estaba hablando de temas de innovación, de otros temas que estuvimos hablando, y es verdad que al final yo creo que espacios como este y otros que se puedan regular sirven para evidentemente ponernos cara a poder fijar proyectos compartidos, ¿no? O por ejemplo, pero también entre los privados, ¿no? Porque en muchas ocasiones yo creo que también yo pienso, y esto es una opinión muy particular, yo creo que la administración tiene que generar el marco, pero que los privados tenemos que dar un paso adelante. Y en ese sentido yo creo que no se puede ir a pedir a la administración pública que sea quien nos dé las alas para volar nuestros proyectos. Nuestros proyectos tienen que ser autónomos por sí mismos, ¿no? Eso es fundamental. Y a partir de ahí, que nos den los marcos de la administración pública y el apoyo que nos pueda dar dentro del papel de la administración pública. Porque, por ejemplo, hoy en día, si hablamos de Venture Capital o capital riesgo, seguramente haya más dinero en el mercado para invertir en proyectos que la identificación de proyectos, o mejor dicho, que el trabajo previo que hay que hacer con los proyectos. Porque luego al final, yo tengo una sensación que a mí se me genera, es que la gente dice, no, es que esta herramienta, otro día me decían, un evento en Málaga que juntó a 400 inversores y se cerraron 2 operaciones. Y yo le decía que me lo decía, digo, oye, pues habrá habido un problema previo, ¿no? Habrá que ver cómo se ha seleccionado la gente, qué trabajo se ha hecho, qué no se ha hecho, para no romper al final la credibilidad de unos y otros y sobre todo la motivación por el deseo, ¿no? Nosotros en la red no aseguramos que te vayamos a invertir, aseguramos que vas a tener la oportunidad de que te invertamos, ¿sí? Esto es importante. Sí, la oportunidad la vas a tener, pero lógicamente para que tu oportunidad se maximice hay que ver un trabajo previo. Y yo creo que falta todavía mucho por conectar a ese gran ecosistema inversor privado con la realidad de talento en nuestro país, con talento emigrado. En otros países, Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú tienes una iniciativa emprendedora, evidentemente, donde tú vas a buscar tu apoyo para desarrollarlo es en el ámbito privado. Es verdad que hay otra cultura y hay otra, evidentemente, trayectoria, pero yo sigo creyendo que hay muchísimo talento en España y que creo que falta la conexión con la parte privada inversora y que hay una parte inversora muy importante, muy importante. En Valencia hay grandes referentes. Valencia Capital, por ejemplo, se está convirtiendo en un hub de inversión y de innovación muy importante en España en muy poco tiempo y eso hay que ponerlo encima de la mesa. Yo tengo miembros en mi red Business Market que son valencianos. Y hablo de Big One Angel, hablo de Plug and Play, hablo de Startup Explore y hablo de mucha gente que son de Valencia. Luego tengo mucha gente del País Vasco, de Cataluña, también tengo de Castilla y León, de Madrid, de Andalucía y de fuera de España, ¿no? Pero lo que también determino es que donde hay que rascar el talento, y creo que hay un papel fundamental que tenemos que hacer, y vosotros, los compañeros que habéis estado, creo que tenéis un papel porque estáis en el ámbito local, eso es muy importante, es en identificar el talento que hay en el ámbito local. Yo creo que hay, porque mira, al final, la gente que está en Madrid, que está en Bilbao, que está en Barcelona, de por sí tiene muchas oportunidades de acceder a fuentes de inversión privada. Normalmente hay muchas propuestas de valor. Pero en los municipios, en las ciudades medias, en los ámbitos rurales es donde hay un talento por descubrir. Y yo creo que ahí el papel de ACIS es fundamental. Y lo que creo es que tenemos que unirnos la gente que estamos en el privado y que el público del marco. Que el público del marco, pero los privados tenemos que dar un paso adelante. Yo creo que eso es... Porque también vamos a ganar en esto. Yo, por ejemplo, la red inversora de la red Business Market, ojo, no son unas hermanitas de la caridad. Todo el mundo hace unas inversiones que se va a arriesgar con un capital riesgo. Saben que de 5 proyectos, 3 pueden salir y 2 no, y en los 3 que salgan van a recuperar la inversión de los 5 y su beneficio. Eso lo vemos claro. Claro, pero fíjate qué importante es, Josu, que el tema de la financiación de proyectos muchas veces se acude a lo público, ¿no? A través de subvenciones, etcétera, cuando lo privado también está ahí. Entonces, esa combinación público-privada es la ideal. Entonces, yo sí que os diría a los 4 que fijaros lo que son las cosas, ¿no? Al final habéis llegado
o nos habéis llegado a Diputación a través de CIDEL o a través de otros medios, pero nos habéis llegado aquí a Diputación con 4 entidades privadas, con 4 iniciativas muy interesantes, pero en principio, y permitidme que me equivoque, si no es verdad, si no es así me lo decís, desconectadas entre ellos. Yo no sé si os conocíais o conocíais vuestras actividades, pero a lo mejor no habéis trabajado conjuntamente en alguna definición de propuesta. Y fijaros, porque lo decía antes, ¿no? Con la cantidad, tú creo que lo has comentado ahora, con el tema de los fondos de recuperación, que va a haber más dinero que ideas para invertir, ¿no? Y posiblemente si no se gestiona bien, al final en lugar de inversiones haremos gasto público, que es un concepto que odio, ¿no? Por lo menos como trabajador de la administración pública, eso de gastar el dinero en lugar de invertirlo. Entonces, fijaros que estos fondos de recuperación nos ha venido a traer esa figura tan bonita de los PERTE, ¿no? De los proyectos estratégicos de transformación y de recuperación económica de los territorios, donde se tienen que poner en marcha proyectos tractores para transformar un territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde mi punto de vista y por diferentes reuniones que he tenido también con el tejido empresarial, creo que falta eso que estabais comentando. El que vosotros hagáis ese, permitidmelo, ese DAFO, ¿no? Territorial de, oye, en Rincón de Ademuz, como entidades que trabajamos el tema del emprendimiento, conociendo que existe además el CEI Valencia, que existe Cámara de Comercio, que existe una serie de servicios, que hay un ecosistema emprendedor de agentes, ¿cómo podemos hacer para reunirnos un día y definir un proyecto estratégico de fortalecimiento del tejido emprendedor o de la generación de actividad económica en Rincón de Ademuz, ¿no? Contando, como decíamos, con esos actores y con esas dinámicas, ¿no? Y que que planteéis una propuesta conjunta, ¿no? Donde recojáis todo el proceso de generación de actividad económica, desde el tema de la educación, como decía Verónica, el tema de la inversión, el tema de espacios de emprendimiento, el tema del retorno del talento, la potenciación del talento local. Es decir, si todo eso lo empaquetáis en un pack, en colaboración con universidades, con los actores, no sé qué, y lo presentáis a Diputación, a una entidad supraterritorial importante, es mucho más fácil que sea financiable ese paquete que si venís uno por uno vendiéndome vuestros proyectos. Y os lo digo con total confianza, ¿no? Es muy importante eso de plantear la innovación vinculada a la innovación de un territorio en concreto, partiendo de un análisis de sus necesidades y su diagnóstico de problemas, ¿no? No sé, es una opinión, no sé qué os parece. No, a mí me parece perfecto. Yo lo comparto, porque es que yo, por ejemplo, estaba escuchando a Diego y Borja y Verónica y yo estaba diciendo, ¿cuánto talento hay ahí para conectarlo con mi red de inversión? O sea, que eso es lo que yo estaba pensando y cómo puedo, y eso es lo que tenía en la cabeza. O sea, que en ese sentido, y me parecen iniciativas maravillosas y disruptivas. Yo también soy empresario estoy en medios de comunicación, tengo medios propios, y yo decía, oye, me gustaría, y por favor, le invito a mis compañeros que me manden información porque quiero conocer más a fondo lo que hacen. Claro. Y por supuesto, la red no está a disposición. Pero vamos, yo ya me callo, y yo es que Borja me ha provocado con la intervención y Diego, y bueno, he tenido que intervenir, pero ya me callo. No, de hecho, Josu, mira, es muy simple y te digo un pequeño ejemplo de esa conexión USB que debemos hacer todos, ¿no? Un poquito mejor. Y es, en esa primera fase que nosotros tenemos en el club, ahí se presentan 10 proyectos solamente de 5 minutos con un trabajo previo de al menos 2 meses con mentores y demás. ¿Sabes? Eso es ideal para conectar con la red de inversores que posees, que tienes, y poder intentar que esa primera financiación semilla, pues quizás podía venir por ahí, quizás. Entonces, bueno, pues es un ejemplo, ¿no? Al igual que con el resto, estoy segurísimo que bueno, pues existe ámbito a la colaboración, ¿no? Yo ya a disposición, ¿eh, Borja? Tú nada más que me tienes que mandar la fecha, Sí, te mando un documento de todos los perfiles de inversores que tenemos en la red y te lo planteo, o sea, que no tengo ningún problema. O sea, yo lo veo maravilloso, y de igual forma Diego con los temas retornados y la escuela de emprendedores y emprendedoras, que me parece fascinante. Yo creo que el emprendimiento tiene que ser transversal en la educación pública. Eso lo tengo clarísimo. Totalmente. Pero bueno, de hecho, eso es clave, porque a nivel cultural, pues bueno, pues solo con encender la televisión, ¿no? Ya tenemos el fútbol puesto, al menos es casi común, ¿no? En todos los canales de televisión. Y quizás el emprendimiento pues no tiene esa cabida, ¿no? Si empieza desde edades escolares, donde empiezan bueno, pues a practicar ese emprendimiento, ¿no? Porque creo que, claro, es clave en la cultura. Claro. Sí. Hablando de cultura, Caterín, que no es que sea tímida, sino que nos dice que nos pide disculpas porque no puede conectar la cámara, que está en el trabajo, está disculpada, nos plantea que si una institución pública dedicada a la cultura tuviera la intención de realizar una incursión en el emprendimiento para apoyar artistas y gestores culturales, que si creemos que es una buena idea crear una incubadora de ideas vinculadas a temas culturales. No sé.
bien, ¿no? Yo he hablado mucho, Sí, yo no, soy los compañeros, yo no quiero bueno, tampoco ocupar espacio, ¿verdad? mira, y relacionado con eso, Borja, Fidel, también la Fidel que compañera de la está... Escuela de Emprendedores, Diego, pues si no intervengo, pero bueno, yo dejo ahí. Sí, sí, ahora, no, ahora cuando, porque Fidel que está aquí también, que él sí que no es tímido. Hola Fidel, buenas tardes. También nos planteaba esto, que es un reto, ¿no? Para la administración identificar, bueno, no lo voy a leer, dilo tú, Fidel, que estás aquí. Manifiéstate. Os venía oyendo, pero no podía conectarme por intendencia de casa a estas horas. Ah, vale. Pero me parece, aparte de conocer algunas de las experiencias, porque ya hemos tenido la ocasión de comentarlas, yo creo que uno de los retos, lo he puesto en el chat, las dificultades de las que se enfrentan los proyectos, sobre todo liderados por la administración, es identificar a ese potencial emprendedor o a esa pequeña empresa que puede dar el salto con un pequeño empujón, porque la capilaridad es complicada y muchas veces a las agencias locales, a las agencias de desarrollo local, que suelen ser el primer punto de donde acudes a la búsqueda de ayuda, se suele acudir, y si no, corregidme los que estáis aquí, Magdalena y otros compañeros, y Inma y demás, se suele acudir porque vas a pedir una subvención, claramente, vas a pedir la ayuda de autónomos, o porque vas a tener que hacer ciertos trámites administrativos para abrir tu local en función de la complejidad de la actividad, pero esa labor previa, sobre todo cuando la empresa es muy, muy pequeña, de análisis de viabilidad, de definición del modelo de negocio, de identificación de tu mercado, pues no se hace con la profundidad que sería deseable. Con lo cual, cuando lanzas un proyecto un poco más ambicioso, como puede ser Emprendeventura con CEI, o los sistemas de mentoring, tanto el que ha lanzado también Diputación con CEI a nivel rural, como otros con Consellería a nivel de emprendimiento sostenible, o cualquiera de vuestras redes, cuesta mucho, tienes que coger de la oreja casi al emprendedor que crees que tiene potencial para traerlo a un perfil de estos, a un programa un poco más avanzado. Tienes, paradójicamente, la dificultad de llenar aulas o grupos de trabajo con proyectos que no sabes encontrar porque no te llegan. Entonces, es lo que comentaba yo, está el dinero, pero hay que identificar dónde ponerlo. Y cuanto más pequeño es el municipio, más difícil es que la administración tenga sus patas, sus ojos o sus orejas para hacer llegar al pequeño emprendedor la viabilidad de pedir algo más que la ayuda de autónomos, que por supuesto hay que pedirla, pero algo más, que es donde entráis vosotros. Pero quizá, y ahí me lanzo ya a contestarle a Fidel, que conozco evidentemente lo que plantea perfectamente, es que quizás estamos muy acostumbrados en los territorios a asumir la convocatoria de programas, líneas y subvenciones de entidades supraterritoriales que definen lo que tiene que ser el emprendimiento en un territorio, y esas políticas activas de empleo, por seguir utilizando la terminología que al uso, para el fomento del emprendimiento, te obliga a llenar unos cupos y tal. Creo que la solución está en lo que hemos comentado antes: coger un territorio, hacer un buen diagnóstico territorial, no solo de lo público, sino en colaboración con entidades privadas, y entonces ahí plantearse cuál tiene que ser la estrategia. Lo decía también Diego, ¿no? Es decir, todo lo que no es método, está planificado, es improvisación y es ocurrencia. Y muchas veces en los territorios funcionamos así, por el método de la ocurrencia o de la improvisación. No, hay que frenar, hay que parar. Los emprendedores, evidentemente, no nacen como en la película esta de Berlanga del suelo. Entonces hay que coger y planificar un territorio, hacer un buen diagnóstico, empezar con la educación, seguir con espacios de asesoramiento, es decir, y poco a poco generar una cultura emprendedora en el ecosistema de ese territorio para que el emprendimiento sea una razón de ser del territorio, y que además busque una diferenciación territorial, porque no en todos los territorios podemos ofrecer el mismo tipo de emprendimiento, ¿no? Pero eso no lo hacemos, nos dedicamos a esperar de forma, con todos mis respetos para todos los que trabajáis en el ámbito territorial, que yo he trabajado 17 años. Y bueno, sigo trabajando en Diputación, que no deja de ser un ayuntamiento más gordo. Pero al final les dices, es que estamos muy acostumbrados a esperar que se publiquen propuestas. Y estamos muy poco acostumbrados, y ahora los PERTE y los Next Generation lo van a evidenciar más todavía, a plantear iniciativas desde abajo hacia arriba, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades? Es esto lo que quiero hacer y cómo lo logro financiar. Pero eso no es lo que hacemos. Tenemos una actitud más a la espera, más pasiva. Yo lo que habéis dicho, José Domingo, y lo que ha apuntado Ricard, el hecho diferenciador del territorio, que es lo que hablamos, ¿no? Josu, no te escuchamos.
Ah, creía que era yo que no escuchaba, digo. Sí. Vale. Josu, no te escuchamos. Disculpa. Josu, te perdemos. Josu, te perdemos. Suena... Sí, tampoco nos escuchamos nosotros. Josu, te perdemos, suena... Te perdemos. Y Ricard dice, el hecho diferenciador del territorio. Ahí está. ¿Cómo sabías que lo íbamos a decir, lo del hecho Claro. diferenciador? Ahí me gustaría mencionar a mí también que, claro, muchas veces conectando con ese aspecto territorial diferenciador, por ejemplo, nosotros lo hemos empezado a experimentar vamos a decir, a visualizar de alguna forma con los planes de la agenda urbana, ¿no? Que muchas veces por parte municipal se están articulando y que, bueno, puede ser un primer paso, ¿no? También no solo a quizás tocar esos fondos europeos y demás, sino también pues para intentar averiguar cuál es el hecho diferenciador que puede haber en ese territorio que justamente pues, se debe enfocar por sus potencialidades o por sus, bueno, pues las características que le potencian a nivel global también. Sí. A mí me gustaría comentar... Sí, Verónica. Con respecto, digamos, estoy de acuerdo, digamos, con respecto a todo lo que han comentado. Creo también que el problema de base que tenemos en el tema del emprendimiento es que realmente no tenemos una cultura emprendedora. Cuando yo voy a los institutos, cuando le pregunto a los chavales qué creen que es un emprendedor, lo más cerca que me han dicho es un chaval con pasta que monta una empresa. Así tal cual. Es lo más cercano a lo que me dijeron un emprendedor. Entonces, el problema que de base que tenemos es que los jóvenes no saben qué es el emprendimiento, los jóvenes no tienen iniciativas para emprender o ganas de emprender porque no lo conocen, creen que es tener pasta y si no tengo pasta no puedo ser emprendedor. Cuando llegan me imagino cuando llegan a los estados que son más adultos y consultan a las administraciones públicas, generalmente son emprendedores por necesidad, que se han quedado sin trabajo y están buscando el emprendimiento como una alternativa al trabajo, y que son esos emprendedores que son de los que el 90% en 5 años cierran, o son los que abandonan su emprendimiento apenas consiguen un trabajo fijo. Entonces, si nosotros realmente no trabajamos en cambiar la mentalidad de las personas a que se den cuenta que el emprendimiento es la manera que tú puedes cumplir tus sueños, que tú puedes ser artífice de tu propio destino, y lo seguimos tratando como un parche para el desempleo mientras que encuentras algo fijo, entonces realmente no vamos a poder resolver ni tener proyectos emprendedores geniales donde yo se pueda invertir, porque esa gente no está buscando hacer ideas geniales, sino está buscando pagar las facturas y tratar de desenvolverse. Entonces yo por mi parte, porque es como me baso en la educación, creo que la educación es la base de todo, que tenemos que empezar en todos los niveles, tenemos que trabajar también para hacer entender de una manera más cercana y más directa que el emprendimiento es una opción para el autoempleo, pero no como un parche, sino como realmente una solución a una determinada. Fomentar ideas buenas, porque también muchas veces la administración invierte o subvenciona ideas que terminan cayendo, que no solo le hacen mal al emprendimiento, sino que le hacen mal a la persona también. Y creo que también deberíamos ser capaces de transmitir los valores del emprendimiento, porque solamente si tienes pasión, si tienes perseverancia, si sabes levantarte todas las veces que te caes, es cuando realmente puedes tener éxito al final del camino. Si no transmitimos esos valores, al final la gente fracasa la primera vez y abandona. Y así no podemos tener desarrollo local, no podemos tener desarrollo de empresas, ni realmente desarrollar lo que es el emprendimiento. Así que bueno, ese era mi comentario. Totalmente de acuerdo. Yo añadiría, Verónica, que en cuanto al fomento de la cultura emprendedora, que me parece clave y me parece fundamental el trabajo que estáis haciendo, que hay muchos intentos de hacer este tipo de labores de edades muy tempranas, yo creo que hay que fomentar el intraemprendimiento también en todos los niveles, también en la administración pública, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque es muy difícil cuando llegas a un territorio, yo lanzaba el reto, iros a Rincón de Ademuz, allí, venga, y luego llegáis allí y os encontráis con personas de las administraciones públicas que de emprendimiento entienden
no del emprendimiento de orientar a otros, sino me refiero del intraemprendimiento en su entorno, ¿no? No se fomenta el riesgo en su administración, es más, estate quietecito y parado y no molestes, es decir, que por tanto el emprendimiento, y también en las empresas, es decir, el concepto de los nomads, ¿no? de los nómadas del conocimiento, qué perfil buscan hoy en día las empresas innovadoras, es decir, que el emprendimiento debe ser una actitud de vida, como yo te decía al principio, que es la que te va a generar oportunidades en esta vida, bien sea a través de la iniciativa propia de montar tu negocio o bien acabando trabajando en una administración en la que puedes ejercer de emprendedor innovador y por tanto abrir y aperturar nuevas iniciativas y proyectos. Yo sí no me considero algo, bueno, me siento joven de espíritu, que me encanta que Borja me ha permitido, porque tú solo eras hasta los 30, pero Borja me permite ser joven de espíritu, entonces me cojo a lo que me interesa. Yo como joven de espíritu y creo que pues, con cierto carácter emprendedor, pues trabajo en una administración pública como diputación, pero si yo no tuviera algo de emprendedor, pues a lo mejor no estaría con los salarios estos en los que estoy, escuchando a chavales como vosotros que vienen con iniciativas, ¿no? Aquí de fomento del emprendimiento. Entonces, que hay que intentar también fomentar el emprendimiento en todos los aspectos de la vida profesional de una persona. José, yo te agradezco lo que comentabas, ¿no? Y muchas veces la entidad privada... Sí, bueno, exactamente, eso es. Bueno, pero un poco a colación lo que decías, ¿no? En la entidad privada muchas veces ese intraemprendimiento a nivel de gerencia te dicen, ¿pero qué? ¿Qué intra qué? ¿Sabes? Entonces muchas veces es así, ¿no? Quizás, bueno, una idea de emprendimiento, ¿por qué no? Ayudar a las empresas corporates, vamos a decir, facturen más de 15 millones de euros, por ejemplo, a intentar descubrir qué talento hay en su propia empresa y que puede dar sinergias y puede aportar valor a modo de spin-off, digamos, de la propia empresa, ¿no? Pero también, a ver, la administración pública es dura, ¿eh? Y la verdad es que, bueno, tenemos ahí abanderados, como en este caso José Domingo, que de alguna forma pues intenta evolucionar, innovar, ¿no? Por parte de la administración pública, pero hay mecanismos administrativos que a nivel entidad privada te machacan, ¿no? Y no solo los habituales que puedes encontrar, pues quizás a nivel de poder sacar un proyecto adelante básicos como suelen ocurrir en el día a día, como por ejemplo el tema de administración, el tema del secretario municipal, que no te pueda, pues una cláusula quizás que no entienda muy bien, o la propia ley de contratos, por ejemplo, que quizás, bueno, pues no es tan fácil, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, imaginemos que cualquier emprendedor que puede ir, por ejemplo, a poder optar a tener bueno, pues entrar en un concurso público, ¿no? Para ganar una licitación pública, ya los requerimientos, digamos, económicos que le solicita bueno, pues poder participar en ese concurso, ¿no? Es decir, la casuística es muy amplia, ¿no? Y muchas veces hay que estudiar el detalle, pero luego a nivel legislativo y a nivel administración pública, todos esos temas son muy complejos y muy arduos y muy difíciles de saltar, ¿no? Pues sí. Claro. Magdalena tenía una pregunta que creo que ha levantado la mano de forma tímida, ¿sí? Ahí está, con más energía. Y tenemos 5 minutos de tiempo, quiero decir, porque me gusta ser muy estricto con el tiempo, así es que, a no ser que insistáis todos en continuar. Sí. ¿Se oye? Perfectamente. Sí, bueno, me ha parecido muy interesante todos los aspectos que habéis tratado, muy clarificadores y son cosas que siempre tenemos en mente o que siempre estamos trabajando, aunque no podamos llegar porque el día a día, tú sabes que nos come las políticas activas de empleo, todo lo que has comentado, ¿no? Pero sí que me gustaría hacer un planteamiento que muchas veces me lo cuestiono y es la forma de llegar, o sea, porque yo veo aquí recursos de financiación, veo recursos para formación y para motivación, veo un club de emprendimiento que me ha parecido muy interesante, o sea, veo una serie de cosas que pueden funcionar muy bien. Pero me falta en la parte que estabais hablando de conexión con las personas que tienen intereses emprendedores en general, porque a mí me llegan pues el típico que se quiere dar de alta autónomo las subvenciones y proyectos como muy pequeñitos, ¿no? Muy básicos, que realmente no es a lo mejor lo que se está hablando por territorio emprendedor y no creo que sea lo que hay en el territorio. Seguro, estoy convencida que hay muchísimo más, y hay mucho talento y hay muchas ideas. Entonces, me gustaría preguntaros si habéis trabajado porque ahora también en los ayuntamientos hay un proceso de participación ciudadana en el que los ciudadanos participan en muchos proyectos del ayuntamiento, pues por ejemplo de los presupuestos. Si ese tipo de participación o esa colaboración con los departamentos de participación se pueden trabajar con el tema de emprendedores, con el tema de ideas, con el tema de innovación abierta, para enriquecimiento del territorio y para que sean los propios ciudadanos, para construir un poco desde abajo hacia arriba, que sean los propios ciudadanos los que planteen cuáles son los retos
del territorio, que ellos son los que lo conocen realmente. No sé si habéis trabajado alguna vez ese tipo de relación con los ciudadanos junto con la gente de participación ciudadana. Yo quería hacer, Magdalena, si me permites, y para en la línea de lo que ha dicho Verónica también anteriormente y José Domingo, hacer una cuestión y una aclaración que creo que es importante. Tenemos que diferenciar el autónomo por obligación del emprendedor de corazón. Claro. Y tenemos que diferenciar del autoempleo básico con el emprendedor innovador y disruptivo. Y tenemos que diferenciar el autoempleo con vocación de ser emprendedor, sin base tecnológica, con base tecnológica. Es decir, las tipologías es importante que las tengamos claras, porque entonces no estaremos hablando del lenguaje adecuado. Dicho eso, que creo que vaga por adelantado, porque muchas veces metemos en el mismo casillero de emprendimiento al autoempleo, que es un peluquero o una peluquera. Con todos mis respetos, tengo familia de peluqueros, no tengo ningún problema. Pero lo que quiero decir es que tengamos claro que eso es autoempleo, ¿vale? Pero no es un autoempleo con una vocación de emprendimiento disruptivo, tractor, innovador. Y eso quiero dejarlo ahí. Y luego, lo segundo que tú dices. Yo creo que discúlpame, sí, mira, te voy a interrumpir porque es que tengo un ejemplo que viene al pelo y nunca mejor dicho. Estamos hablando aquí... Estamos los tres que usamos mucho exactamente. Pero, por ejemplo, a nosotros nos llegó una emprendedora, o llamémosle como queráis, no me importa, ¿vale? Que tenía una peluquería y ya necesitaba cierto tema innovador. Es decir, cómo llego a ampliar o cómo mejoro mi cartera de clientes, o cómo amplío mi modelo de negocio, ¿no? De alguna forma. Claro, esta emprendedora llegó a descubrir que podía, pues, de alguna forma ampliar su cartera de servicios, hacer uñas, hacer cejas, etcétera, etcétera, y luego, pues, cambiar un poco el modelo de negocio, y es no solo dar lo que es el servicio de peluquería en su propia peluquería, sino también a domicilio. ¿Qué pasa? Que esto aumentó, digamos, o de alguna forma emprendió, ¿no? O innovó, llámalo como quieras. Entonces, eso hay matices ahí, ¿no? Que a veces es difícil, ¿no? Yo sí quiero contestarle a... Yo conozco el caso, te pongo un ejemplo, que de una pescadería de un municipio pequeño de Córdoba, que lo que se dedicaba era a preparar la propuesta que hacía de su pescado a sus clientes y llevárselos a domicilio, y eso aumentó su cartera de clientes. No, sí, de eso podemos, pero eso es un modelo que tiene vocación de emprender, ampliar, innovar, y otro puede estar que dice, mira, yo no me quiero complicar, quiero ser esteticien en mi casa, tener 4 o 5 personas, o quiero dedicarme a un despacho de gestor de mi pueblo. Te quiero decir que por eso digo que hay matices, ¿de acuerdo? Sobre lo segundo, yo creo que es muy importante lo que dice Magdalena, que tiene que ver con el diagnóstico, que es identificar en el territorio cuál es el diagnóstico de oportunidad que existe. Yo creo que esa es la clave. Por eso, siempre nosotros partimos de la base de que antes de iniciar en la red Business Market, determinamos qué hay en el territorio o qué se puede traccionar en el territorio. Ahora mismo, como propuesta de valor, y que yo creo que están en esa línea, Magdalena, la Diputación Provincial de Huelva está trabajando el diagnóstico territorial de abajo hacia arriba en su provincia para identificar cuáles son los sectores productivos de emprendimiento e inversión, ¿de acuerdo? Como ejemplo de propuesta que están haciendo eso, y creo que es una tendencia. Nosotros es verdad que cuando llegamos ese trabajo ya está hecho previamente por la administración en muchos sentidos, por procesos de participación ciudadana, abiertas, transversales, entidades comarcales, agentes de desarrollo local, centros de CEI, es decir, hay diferentes ámbitos en los que se trabajan en su campo de identificación de métodos tractores, ¿no? Pero bueno, ojo, que yo lo que quería decir la definición era porque muchas veces se mezcla. Hablamos, por ejemplo, yo no puedo llevar a un inversor a que te invierta 1 millón de euros para una peluquera que quiere invertir, quiere ampliar, ¿vale? Tendría que buscar otro tipo de inversor diferente que no es una inversión en capital riesgo. Hay otros vehículos de inversión, pero no ese. Por eso quería hacer esa diferenciación. Claro, yo también quiero apostillar un tema y vamos cerrando, que ya nos están, ya estamos fuera de tiempo, pero no quiero ser yo el último que hable, pero sí que quiero hacer un matiz respecto a lo que ha comentado Magdalena. Es que para mí, creo que hay una, siguiendo un poco con lo que estáis diciendo, creo que está claro la diferencia entre el emprendimiento por necesidad, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que las dos cosas son compatibles. Es decir, creo que servicios de asesoramiento para el emprendimiento, vamos a llamar cotidiano, servicios, peluquerías, esto, lo otro, tiendas con más o menos diferenciación. Es decir, eso es fundamental, que haya alguien que pues, evidentemente le ayude con los trámites burocráticos y pueda hacer algún tipo de financiación y tal. Pero para detectar los emprendedores que comentaba Fidel, que es complicado, lo que estás comentando tú, Magdalena, yo creo que hay que volver a lo que yo he dicho al principio, y perdonad que sea tan pesado. Tiene que surgir de una estrategia territorial. Cada territorio tiene que definir qué tipo de emprendimiento quiere fomentar. Evidentemente, si no se hace una planificación estratégica donde todos los recursos se pongan a disposición de un tipo determinado de talento y de emprendimiento, va a ser muy difícil aflorar el emprendimiento en ese territorio. Es decir, poniendo ejemplos concretos, si en el territorio de Rincón de Ademuz
es un sector agroalimentario, más o menos turístico, no intentamos fomentar actividades de emprendimiento relacionadas con las peras y las manzanas que están riquísimas, nuevos tipos de envasado para poder venderle a Australia, nuevos usos para tal, nuevos materiales, si no generamos todo un ecosistema innovador en torno a lo que diferencia a un territorio, va a ser muy difícil aflorar el talento de ese territorio y va a ser muy difícil atraer talento de otros territorios. Porque yo, en definitiva, quiero generar actividad en mi territorio, con mis ciudadanos o con ciudadanos que vengan de fuera, ¿pero para qué? Para diferenciarme del resto de territorios, fomentando un tipo de emprendimiento determinado, ¿no? Pues el sector aeronáutico en la zona de un aeropuerto, el sector agroalimentario en una zona agroalimentaria, el sector turístico accesible en una zona de interior, el sector... Pero tienes que definir, porque si no, ¿qué ocurre? Que todos los municipios montan un vivero de empresas para que se alojen chavales que hacen apps o hacen una web que acaban, pues eso, a los 4 días cerrando su iniciativa, desmotivándose, porque quieren hacer lo mismo que hacen todos. Y no podemos hacer lo mismo que hacen todos en todos los territorios. Si no buscamos esas diferenciaciones territoriales, no podremos generar estrategias de afloramiento de un emprendimiento específico. Hola, ¿puedo decir algo? Claro. Ah, vale. Hola, yo soy María. Mira, nosotros desde Almoradí Emprende lanzamos desde el ayuntamiento, nos fuimos y hicimos una plataforma para conectar a todos los emprendedores. Lo digo por lo que decían Josu y Borja. En los pueblos pequeños hay muchísimos emprendedores que una vez que conocen lo que es la innovación y lo necesaria que es, están dispuestos a desarrollarla. Pero sí que es verdad que nos encontramos con una verdadera traba con la administración local. Yo trabajo con las administraciones locales de pueblos de 5.000, de 6.000, de 8.000 habitantes. Cuando vas a presentar algo de emprendimiento, te encuentras siempre con que esa gente está centrada en el comercio local, no sabe lo que es el emprendimiento, espera que le lleguen cosas desde la Bora, que le lleguen cosas desde Convega, pero ellos mismos no saben ni identificar. Cuando nosotros hicimos Almoradí Emprende, juntamos a las empresas, los comercios, los emprendedores, los creadores en una plataforma local para que se conocieran. Era sorprendente la cantidad de gente que está dispuesta de verdad a innovar, pero no sabría ni por dónde empezar porque no hay ninguna preparación y son los grandes olvidados y no van a salir de ahí porque están en un embudo. Aquí tienes que trasladarte a Elche, que está a 30 kilómetros, Alicante, que está a 50, para que te den un curso aislado hoy sobre posicionamiento y mañana sobre plan de negocios. Entonces, esta gente está completamente fuera de lo que significa el emprendimiento y aunque hay muchísimo talento y gente que podría innovar, no tienen la formación ni el acceso. Y desde el mundo local nos encontramos con la primera traba, es que los que van a seleccionar los proyectos innovadores no saben identificarlos. Creo. Perfecto. Pues con la reflexión de María, que me parece totalmente acertada, y yo creo que con Magdalena vas a decir algo que has puesto en mi... No. Ah, vale. Pues lo digo porque se nos va el tiempo. Creo que vamos a repetir la experiencia, si a Jordi le parece, después del verano. Otra vez volveremos a convocaros y creo que merece la pena que volvamos a ver un poco y hacer de hoy, si ha surgido algún tipo de relación entre vosotros y si ha habido algún contacto con alguna administración territorial, y podríamos volver con otro enfoque si queréis, pero nos gustaría volver a contar con vosotros. Jordi, te dejo a ti el... Muy bien, perfecto. Nada, agradeceros a todos y a todos vuestra participación en la jornada de hoy, a Diego, a Borja, a Verónica y a Josu, a los que nos habéis acompañado a través de la pantalla en vuestros distintos municipios, gente, incluso Zaragoza, que tenemos en la sesión de hoy siguiéndonos. Os he dejado en el chat las próximas actividades que organizamos en este marco del programa Vivace para los agentes del territorio, siempre en colaboración con Gridet Universidad de Valencia y con Adelinse. Tenéis el enlace, os digo, en el chat a las próximas actividades y, bueno, como comentaba José, nos estamos a volvernos a ver en junio. Ya tenemos más actividades, perdón, este mes de mayo continuamos con las actividades, en junio y en julio. Así que animaros a que consultéis la agenda y seguramente nos volvemos a ver tanto online como en el propio territorio. Muchas gracias a todas y a todos. A emprender. Venga, hasta luego. Gracias, un placer compartir la tarde con vosotros. Hasta luego. Chao, chao.